Pero bueno, centrémonos en los temas de hoy. Primero, antes de arrancar, ¿alguno tiene duda, consulta, inquietud de algo de lo que hayamos visto la semana pasada o lo que venimos viendo? No sé, algo, nada. Si no, directamente arrancamos. Si no hay dudas, arrancamos y después vemos. ¿Sí? No voy a dejarlo para el final. Igualmente pasa que tengo que solucionar unas cosas del otro. Vemos. Creo que me mandaste unos mensajes en Discord que todavía no pude ver. No importa. Pero después te doy una mano con eso, así lo terminás. Sí, Noelia. Profe, ¿vio que le mandé el mensaje por Discord del TP que envié mal el asunto? No, no sé si lo pudiste ver. Sé No que te lo tengo mandé el idea. sábado a la noche y... Miren, ¿Cómo? chicos, en general, el sistema de entrega no hay sistema de entregas. ¿Sí? El sistema de entrega es una casilla de correo donde llegan los mails que ustedes mandan y tiene un filtro configurado para que todos los mails que lleguen con cierto asunto lo mande para una carpeta u otra. Le asigno una etiqueta, básicamente. Y después lo que tengo yo es un script que, básicamente exporto los datos de la casilla de mail, la subo a una en Google Sheets y de ahí extrae toda la información, ¿sí? O sea, Per- intenten no mandar más de un mail porque después aparecen duplicados, los tengo que borrar. No importa, está bien. Es trivial No, ahí, no, yo no, te lo no, doy. ya sé, pero... Pero No, pará, no, pero la que... otra cosa importante es que yo sé que hay gente que manda en los mails, manda información, porque justamente fue tu caso, me dijiste, te mandé. Sí, sí, en mi caso, Eso no sí. lo lee nadie. El Google Sheet lo único que No, hace es agarra todos los mails y extrae el link que aparece como GitHub, lo extrae. Tap. ¿Sí? claro, Así que les ok. conviene mandar el link así pelado. Algunos me mandan el link y le cambian el texto para que parezca link a mi entrega. ¿Viste? No, eso lo hace peor todavía porque después, che, me falta el link de este, tengo que ir a mano y buscarlo. Es un bajón. Y si les faltó agregar, por ejemplo, en tu caso, Noelia, me dijiste, mira, la verdad que se me complicó esta parte del informe, no supe cómo hacer que la imagen tal cosa, que es Sí, una no, boludez, no no, importa. no pude. Cuando creas el pull request, viste que puedes poner texto y poner una descripción o lo que sea, Sí, lo pones ahí. Decís, mira, tuve este problema con las imágenes, pedímelas por Discord o te las paso por Discord o vemos qué hacemos. O las subís ahí como cosa adjunta que GitHub te deja, la dejas ahí adjunta y después vemos, sí, no hay problema. Pero intenten no ok. mandar junto con el mail de entrega cosas, porque eso no lo ve nadie. Yo no lo veo, los demás no lo No, ven. sí, no, Es como que no, sí, no no existe sabía, eso. profe. Bueno, entonces, No, no, para que eh, sepan, por eso les cuento. ok, lo volví a enviar con el asunto bien, o sea, va a estar en proceso de corrección entonces esta semana o Sí, 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 no. no tuve tiempo de mirarlo, pero sí, sí, te lo voy a corregir. Ah, Te lo no, voy a no, corregir. no. No, Día del Trabajador me imaginaba. Ok, ok. Gracias, No, el día profe. del trabajador estuve Ok. trabajando con otras cosas igual, no te preocupes. Pero no importa. Bueno, profe. Gracias, profe. No, Ok. por favor. Bueno, ¿alguna otra duda? Arrancamos, si no. Arranquemos. Creo que la pantalla verde no le gusta mucho el naranja de esto. Es como que se estaba medio tarando antes. Pero no importa. Bueno, arranquemos. Entonces, tema de hoy. Tenemos rojo-negro, que no lo vimos. Tenemos árboles B, que es tema de esta clase. Heap binario, que es tema de esta clase. Pero tenemos mucho antes el tema de teorema maestro. Que me aseguran que no lo vimos. Yo creo que no lo vimos. Pero bueno, ya vimos recursividad, vimos árboles. Podemos arrancar con eso, que es que quizás lo que tienen más fresco, ¿sí? Parte de árboles. ¿Se acuerdan del arbolito binario de búsqueda? ¿Se acuerdan? Yo sé que se acuerdan. Bueno, si nosotros arrancamos, es más, podemos agarrar el código que hicimos la clase pasada, que nos va a servir. Lo hablamos, pero muy por arriba. ¿O lo hablamos o no lo hablamos? No sé. No sé si te creo. Pero pará, Sí, agarremos supuestamente habías dicho algo del teorema maestro, un par de cosas y quedó ahí. un par de O cosas. sea, Ya que a veo que eso lo iba. expliqué todo. Pero bueno, no No, no, importa. no, No no, no, importa. no, eso no, 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 No no, 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 importa. no, Voy a no. hacer de cuenta que no. Pero supongamos que tenemos este código. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, em, ¿qué función podemos hacer una que sea fácil? Buscar. Buscar es muy fácil. ¿Qué complejidad tiene la operación de buscar? O esta implementación de buscar. ¿Qué complejidad computacional tiene?
¿Cómo lo analizamos? Ideas. O Justo sea, me quedé sin la audio. Sí. complejidad, la complejidad que venimos viendo es que es o logaritmo de n, pero que considera el peor de los casos, que sería O de n. Supongamos que es el mejor de los casos, que un árbol está perfectamente balanceado. ¿Por qué es logarítmico? Porque cada vez vamos reduciendo en 2 las posibilidades, digamos. O sea, ponele, tengo el árbol que tiene elementos 20 y yo busco el 10. Entonces voy a la izquierda, reducí el árbol en 2. Tengo, no sé, el anterior 15 y 10 menor a 15, entonces reduzco de vuelta en 2. O sea, voy viendo por Tengo, 2 todo el tiempo. tengo un árbol con n nodos, ¿no? Cuando yo tomo una decisión de ir izquierda o derecha, ¿con cuántos nodos me quedo? Pues estoy buscando. Empecemos para. Si yo estoy buscando un nodo en un árbol, ¿cuál es el peor caso? ¿Qué va a pasar con el peor caso? Que no exista, Que así no que no conozco esté. el árbol. Que no exista. Entonces tengo que recorrer todos los niveles del árbol hasta llegar al fondo y digo no existe. Bueno, si yo estoy buscando un elemento entre n, tomo una decisión, digo, bueno, no es este, tengo que ir para la izquierda o para la derecha. ¿Cuántos nodos me quedan después de tomar esa decisión? La mitad. Me queda n sobre 2, ¿no? Es así, porque si el árbol está perfectamente balanceado, me quedo con una mitad del árbol o con la otra. ¿Sí? Eso está bien. Y si no venía por acá, entonces esto de nuevo me queda n sobre 2, ¿no? Me queda n sobre 4. Y si tampoco estaba ahí y sigo, digamos, se entiende la idea que esto me va a quedar para dibujar. N sobre 4, n sobre 8, ¿sí? Hasta llegar a que me queda un solo elemento, o ninguno en este caso llega al final del árbol, ¿sí? Esto se repite hasta llegar a 0 o a 1 o a lo que sea, ¿sí? Entonces, esto se parece mucho a lo que habíamos analizado, ¿se acuerdan en clase cuando teníamos el for que dividía por 2? Es básicamente lo mismo. Habíamos hecho la demostración de por qué eso era logarítmico, incluso lo hicimos el otro día en el pizarrón real, digamos, cuando fue la clase de consulta, lo hicimos en el pizarrón, creo que ahí lo entendieron mejor. Y esto nos daba que era algo logarítmico. Entonces, por ese lado lo podríamos justificar de esa forma. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo es que cada vez que ingreso a esta función recursiva, lo que estoy diciendo es que me quedo con una mitad o con la otra mitad del árbol. ¿Sí? Entonces, ahí yo no estoy haciendo el análisis como hacíamos antes de complejidad, que es decir, bueno, tengo un if. ¿Cuál es la complejidad? Bueno, el peor de los casos es que entre, entonces esto está bien, es O de 1 porque las dos ramas son O de 1. Tengo esto y el comparador supongamos que tiene complejidad constante también, esto es O de 1. Y acá tengo dos casos más, ¿no? Tengo un if y un else. ¿Cuál es el peor caso? No sé, que vaya por el if. Ah, pero es una función recursiva. Esta parte es la que no sabíamos resolver. ¿Sí? Porque si contábamos instrucciones no puedo decir, para saber la complejidad del recursivo, tengo que saber la complejidad del recursivo. ¿Sí? No puedo contar instrucciones acá, es un problema. No sé si se entiende eso. Entonces, de la forma tradicional que lo hacemos siempre, no se puede. ¿Sí? Entonces, en este caso decimos, bueno, ¿qué está haciendo el algoritmo? El algoritmo lo que está haciendo está quedándose con la mitad del problema cada vez. Si suponemos que el árbol es ideal y está balanceado, en el mejor de los casos me va a quedar algo logarítmico. ¿Por qué? Porque se divide siempre en la mitad y ya habíamos demostrado que esto era logarítmico. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Estamos todos en la misma página? Sí, sí, pero Perfecto. Si esto se entiende, entonces me van a entender que el teorema maestro es un teorema, ¿sí? Ya está demostrado, no hace falta que lo demostremos nosotros para usarlo. Ya el teorema, justamente el chiste del teorema es que alguien ya lo demostró, y si nosotros cumplimos los requisitos que nos pide el teorema, vamos a tener la solución que nos da el teorema, ¿sí? Sin tener que hacer nada en el medio. ¿Está bien? ¿Y el teorema para qué sirve? El teorema sirve para encontrar soluciones a cierto tipo de ecuaciones de recurrencia.
¿Qué es una ecuación de recurrencia? Acá es donde siempre Mariano se quejaba de, che, algoritmos 2, antes de algoritmos 2 tendrían que dar matemática discreta, que es donde ven relaciones de recurrencia y esas cosas que quizás nos gustaría usar ahora, pero no importa, no importa. ¿Qué es una ecuación de recurrencia? Es una ecuación de esta forma. Esto es muy chico. Esto. Pongamos n por t de n menos 1. ¿Sí? Algo así. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es una ecuación de recurrencia. Si quieren llamarla ecuación recursiva, también no me molesta. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo, tengo una función t de n que está definida en función de t de n. ¿Sí? Entonces, para calcular t de n, necesito conocer t de n menos 1, que en definitiva es t de n. ¿Sí? Es la misma función. ¿Se entiende? Esta fórmula la conocen, esta ecuación la conocen. ¿Qué es? ¿No es la ecuación del factorial eso? Esa es la ecuación del factorial. ¿Cómo está definida la función del factorial? El factorial de n es n por el factorial de n menos 1. ¿Sí? Es básicamente eso. Esta es una ecuación de recurrencia. Para nosotros, en esta materia, no nos vamos a salir de acá a decir, bueno, esta es una ecuación de recurrencia. El teorema maestro me va a ayudar a darle solución a cierto tipo de ecuaciones de recurrencia. ¿Este tipo de ecuaciones? No. De esta forma, no. ¿Qué forma van a tener las ecuaciones que nosotros sí vamos a poder resolver con el teorema maestro? Son ecuaciones del tipo t de n igual a por t de n sobre b más c. Pongamos, no sé, ponerle c. En general lo van a ver escrito así, ¿sí? Algo así. Lo importante de acá es, pongámosle una K por ahora, sí, olvidémonos de esto, pero vamos a ver que quizás no sea constante. No, está bien, dejémoslo así, dejémoslo f de n, ¿sí? Más f de n. Dejémoslo así. Lo importante es que esta parte no es recursiva, ¿sí? Esta f no tiene nada que ver con la t, ¿sí? Es parte de la t, pero no es la t, digamos. Esta es la parte recursiva. Se entiende que esta función es la misma que esta, ¿no? Es la misma t. Esta f no es t, es otra función. Ahora va a tener un poco más de sentido cuando lo veamos. Pero básicamente, si tenemos ecuaciones de esta forma, yo voy a poder aplicar mi teorema maestro y el teorema maestro me va a dar una solución. ¿Qué significa solución en este caso? Bueno, ya vamos a ver. Para este tipo de ecuaciones. Este tipo de ecuaciones no las vamos a poder resolver. ¿Sí? Vos no. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el árbol binario? Me estarán preguntando en este momento. ¿Qué tiene que ver? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar llevar los problemas que tenemos nosotros a ecuaciones de esta forma. ¿Sí? Entonces, si yo les digo que t de n, nosotros queremos calcular una complejidad computacional, ¿no? Básicamente a eso se resume. Si yo quiero calcular la complejidad computacional de una función, básicamente t de n me va a estar representando esa complejidad computacional, ¿no? Yo quiero encontrar la solución de t de n. ¿Cuál es la complejidad? ¿Cuál es la forma cerrada, digamos, la solución a esta ecuación? Sería eso, ¿sí? Entonces, si esta función t de n me está representando la complejidad de una función, las partes, ¿sí?, van a estar representando las complejidades individuales de ciertas cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando yo tenía... Esto lo vimos, ¿no? Sí. Cuando yo tenía dos funciones, ¿sí?, y las sumaba... Déjenme ver, quiero mostrárselos con el apunte porque me van a decir una cosa y quizás es otra, pero no sé si se acuerdan de este apunte.
Esto estaba acá en material. Y esto estaba en análisis de algoritmos. Acá está. Creo que lo vimos esto. Esto. Ya está. Las propiedades de acá abajo. Esto. ¿Se acuerdan de esto? Que T1 de n y T2 de n es igual al máximo entre las dos cosas. Eso lo habíamos visto en el if, por ejemplo. O de hecho lo vemos todos los días cuando analizamos las funciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo tengo, bueno, esto es O de n, esto es O de n? Ah, ¿tenemos alguna no recursiva acá? No hay ninguna no recursiva, ¿no? Busquemos de las primeras clases. Acá, ¿listo? Esto lo hicimos en clase, ¿no? Sí. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Yo tengo, nosotros veníamos analizando y decíamos, bueno, esto es O de 1, porque sí, esto es O de 1, esto es O de 1. Y analicemos hasta acá, ¿sí? Si yo les digo, vengo analizando esta función y encuentro tres cosas O de 1, estas tres cosas, ¿qué complejidad tienen juntas? O de 1. ¿Por qué? Porque creo que mirabas el máximo entre los tres y ese O de 1. Verá siempre el más Eso, grande, va, eso ¿sí? lo viene la Sí, sí, está perfecto. Claro. Es literalmente, eso es lo que les quería decir. Entonces, porque no me acuerdo si lo vimos en clase, pero bueno, claramente vos lo leíste. Si yo les digo que esto es O de 1 y el else no es O de 1, ¿sí? Porque el else en el peor caso voy a tener un O de n. Entonces yo sé que la rama de if es O de 1 y la rama del else es O de n. Entonces, como tomábamos siempre el peor caso, la complejidad de todo esto es O de n y por lo tanto me quedan tres cosas, ¿sí? O cuatro cosas. Me queda O de 1 más O de 1 más O de 1 más O de n más O de 1. ¿Y eso a qué vale? Es, como dice Noelia, es el mayor. ¿Por qué el mayor? Y porque estas cosas van a ser constantes. Esto no varía, digamos. Esta va a ser la que en el infinito, cuando yo tome el límite y la función se vaya, esta va a ser la que me dicte cuál va a ser el tiempo total. ¿Sí? Lo demás es como nada, algo que me está molestando ahí. Pero si yo sumo 25.000 millones de elementos y después le sumo 4, es como 4 instrucciones más, no me molestan. Entonces, en definitiva, lo que significa esto es eso. ¿Sí? Es que... ¿está? Es esto. ¿Sí? Me quedo con el máximo de las cosas que tengo, porque eso es lo que me va a dar a mí lo que me importa. Bien. Entonces, ¿por qué les comentaba esto? No me acuerdo, pero básicamente tenemos esta expresión que lo que me va a decir es las distintas... Ahí está, por eso era. Porque yo quiero mapear mi algoritmo, lo quiero transformar a esta forma. Y esta forma lo que va a representar es una parte de mi algoritmo que es recursivo porque se invoca a sí mismo y una parte que no es recursivo, que es esta parte de FDN que veo acá. ¿Sí? Entonces, si yo agarro mi algoritmo de buscar, aquí está. Aquí está. Mi algoritmo de buscar y lo quiero escribir de esta forma, lo que puedo empezar pensando es decir algo así como, a ver, busqué la función buscar, que quizás buscar es muy largo, pero buscar de n, ¿a qué es igual? Yo sé que en algún momento voy a terminar invocando a la función buscar, ¿no? Digamos, es así, es una función recursiva. Entonces, buscar de n invoca a buscar de cuánto. Si el tamaño del problema es n, cuando yo hago el llamado recursivo, ¿qué tamaño tiene ese n ahora? ¿n-1? Si el tamaño n es el tamaño de todo mi árbol. No, Es claro, n, te estás sacando toda una rama del árbol. es lo que me dijeron Sí, antes, es está n eso. sobre 2. Entonces yo voy a la izquierda o voy a la derecha. El tamaño de mi problema se reduce a la mitad. Entonces yo sé que en algún momento voy a llamar a buscar de n sobre 2. ¿Sí? Yo sé que eso va a pasar en algún momento.
Aparte de hacer eso, yo sé que estoy haciendo cosas extra, como por ejemplo, estoy haciendo la comparación, estoy haciendo este if, ¿sí? Estoy devolviendo cosas. Entonces, hay un trabajo extra que voy a hacer, y el trabajo extra que voy a hacer va a ser constante, ¿no? Porque esto va a ser O de 1, esto va a ser O de 1, el comparador dijimos que era O de 1, esto va a ser O de 1, ¿sí? Y lo que queda es el if else, queda una decisión ahí que tomar la decisión no nos lleva tiempo, entre comillas, lo importante es lo que hace adentro. Entonces, en definitiva, lo que yo voy a decir es que, de hecho esto es B, mi búsqueda en el árbol va a ser igual a la búsqueda en la mitad del árbol, pero más un esfuerzo extra, y ese esfuerzo extra es algo constante, ¿sí? ¿Por qué es constante? Bueno, porque no varía según el tamaño. Es lo que venimos viendo. Esto es O de 1, de 1, de 1. ¿Está bien? ¿Hasta acá entienden lo que quiero, lo que estoy haciendo? Intentando escribir una ecuación matemática que describa mi función. ¿Se entiende eso? Pero entonces ya está, ¿no? Porque yo ya tengo escrito mi problema recursivo, lo tengo escrito de esta forma de la ecuación que me pide el teorema maestro. O que sabe resolver el teorema maestro, ¿sí? ¿Le falta algo a esto? ¿Qué significa A acá? Si yo tengo la llamada recursiva multiplicada por 2, por ejemplo, por 3, ¿qué significa? Significa que esto se está repitiendo más de una vez, ¿no? Significa que estoy invocando la función más de una vez. La cantidad de veces que estoy invocando la función. ¿Por qué? Porque si la invoco una vez, la complejidad me va a contar una vez, pero si la invoco 2 veces, va a ser eso multiplicado por 2, ¿no? Digamos, eso es matemático. Si para, no sé, si para buscar una cosa en el árbol tardo tiempo n, para buscarlo 2 veces en el árbol tardo tiempo 2n, ¿no? Básicamente, es el chiste. Pero en este caso, ¿cuántas veces invoco la función de buscar con la mitad del árbol? ¿Lo hago más de una vez? ¿2? ¿Lo hago 2 veces? ¿Lo hago 3 veces? ¿Lo hago 4? ¿Cuántas veces lo hago? Lo hago una vez. ¿Sí? Es una vez. Si ustedes vienen y se fijan en el algoritmo, en la letra del algoritmo, digamos, fíjense que buscar recursivo está invocado 2 veces, ¿no? Pero no es posible para una misma invocación hacer las 2 llamadas, ¿no? Porque es un if else. O se llama una o se llama la otra. No se llaman las 2 juntas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Se llama una o la otra, pero las 2 veces no. Sí, Lucas. Está bien, Noelia, gracias. Entonces, una vez que logré esto, yo tengo mi algoritmo escrito de forma matemática, si quieren. Si tengo una fórmula matemática que me describe mi algoritmo. Y eso es lo que estoy buscando. El teorema maestro lo que me dice es, si vos tenés una ecuación escrita de esta forma, que cumpla ciertas condiciones, bueno, acá fue desafortunado la elección del nombre, dejémoslo como T, porque B lo vamos a usar. Lo que me dice el teorema maestro es que si yo tengo la fórmula escrita de esa forma y cumple ciertas condiciones, ¿cuáles son las condiciones? Que A tiene que ser mayor o igual a 1 y entero, ¿sí? Que B tiene que ser mayor a 1 entero y que f de n tiene que ser creo que polinómica es lo único que pide. ¿Había otra condición? Polinómica. Creo que lo único que pedía es que sea polinómica. Bueno, y positiva. Obvio. Sí. Si se cumplen estas 3 cosas, yo muy fácilmente voy a poder encontrar las soluciones de esto. Que la solución de esto es la complejidad que yo quiero encontrar. ¿Sí? ¿Y cómo te da la solución? Estas son las condiciones. ¿Cómo te da la solución? Te la da de la siguiente forma. La solución de esto... Bueno, esperen un segundo. Primero,
Todos entendieron entonces de dónde sale la ecuación, cómo armé yo la ecuación, ¿sí? Y estas condiciones. Ahora lo que quiero que entiendan es por qué estas condiciones, ¿sí? ¿Quién me sabe decir, quién sabe arriesgar por qué A tiene que ser mayor o igual a 1? ¿Qué pasa si A no es mayor a 1? ¿Qué pasa si A es 0, No por sería una ejemplo? llamada recursiva. Claro, si esto es 0, por ejemplo, significa que estoy llamando 0 veces a TDN, entonces es como que... Nada, ¿sí? Si es negativo, negativo no va a ser, dice Macarena, pero ¿por qué no va a ser negativo? Y porque no tiene sentido llamar, por ejemplo, -2 veces a algo. O sea, no No, existe. no tiene sentido, es verdad, no tiene sentido. Y con respecto a FDN, ¿por qué tiene que ser positiva, Macarena? También lo mismo. ¿Tiene sentido de que la función polinómica sea negativa? Ojalá. Ojalá. No es posible, digamos, porque Ya sé, ustedes pero recuerden que lo que estamos haciendo acá, estamos intentando buscar una expresión que nos diga el tiempo, si quieren, la complejidad computacional, cuánto va a tardar esto en ejecutarse. Y si tarda un tiempo negativo, significa que termina de ejecutarse antes de empezar o algo así. Tipo, no, ¿sí? Me regala tiempo, sí, no sé exactamente qué significa, pero no es algo que tenga sentido. Entonces, queremos que todas las cosas sean positivas. Sí. Em, ¿Y por qué no permito que... Bueno, acá me dice que A tiene que ser mayor o igual a 1 y me dice que B tiene que ser mayor a 1. ¿Por qué B no puede ser 1? Esto, sepan el teorema o no, deberían ¿Y darse no cuenta. sería todo de uno? ¿Puede ser? No. Porque la n nunca se va a ver modificada, entonces va a generarse como un bucle infinito. No termina nunca. Es así. Digamos, es como que no tener condición de corte. ¿Sí? Yo invoco a mi problema recursivo siempre con el mismo problema una y otra vez. Y si esto es una función matemática, digamos, si invoco una función con los mismos argumentos 2 veces, me va a devolver lo mismo. Entonces esto como no termina nunca, ¿sí? No termina nunca. Entonces no puede ser 1, tiene que ser mayor a 1. Si no, mi problema no se está achicando. Bien. Bien, perfecto. Bueno, entonces esto me garantiza de que ustedes no se van a olvidar estas condiciones y y en el examen cuando les pregunte por el teorema maestro van a poner, bueno, tiene que ser mayor a 1 por esto. Ya se lo saben. Ahora sí, entonces podemos calcular la solución a esto, ¿sí? Para poder llegar a que va a ser logarítmico, pues ya vimos que es logarítmico, pero básicamente de una forma más elegante, ¿sí? Sin tener que hacer ninguna cuenta rara. La única cuenta rara es logaritmos. ¿Se llevan bien con los logaritmos? Yo sé que no. Igual les pregunto. Pueden usar calculadora en el examen, aunque van a ser todos logaritmos fáciles. Pero básicamente para solucionar esto, recuerden, tienen que escribir su función de esta forma y lograr estas condiciones. ¿Las condiciones se dieron? Sí, listo. ¿Qué me dice el teorema? Lo que me dice el teorema es que te va a dar una solución. Te va a dar no una solución, te va a dar 3 soluciones posibles. ¿Sí? Por el mismo precio te da 3 soluciones. Acá nos vamos a tener que fijar, de hecho vamos a olvidarnos de esto por un momento. Para un costado. Ahí está. Vamos a trabajar con la fórmula genérica. ¿Sí? Y la solución va a ser la siguiente. O van a ser los siguientes 3 casos, si quieren. Acuérdense que esto que está acá y esto que está acá son, o lo vamos a tomar como 2 cosas separadas. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Les voy a poner una descripción para que no se olviden. Esto lo vamos a tomar como, o a mí me gusta llamarlo parte recursiva. ¿Por qué me gusta llamarlo parte recursiva? Bueno, porque tampoco es que soy muy inteligente con los nombres. Digamos, nos representa algo recursivo. Y esta la voy a llamar parte iterativa. ¿Sí?
Y ya con eso estamos. Porque las primeras dos soluciones de esto son muy sencillas. Lo que me dice el teorema es, fíjate cuál parte es más grande. ¿Sí? Si la parte recursiva es más grande que la iterativa, la solución es ¿cuál? Ustedes díganme. Si la parte recursiva es mayor, es computacionalmente más compleja, si quieren, que la parte iterativa, ¿cuál va a ser la solución de esta complejidad? Recursivo, ¿Por qué? porque tomás el máximo de las complejidades. Es lo mismo que vimos antes, exactamente. ¿Sí? Nos quedamos con la parte más grande. ¿Sí? Entonces, si la parte iterativa es más grande, la complejidad total va a estar dominada por la parte iterativa. Si la parte recursiva es más grande, la complejidad final va a estar dominada por la parte recursiva. Entonces, las primeras dos soluciones son casi triviales. ¿Sí? Si la parte, no sé cómo escribir esto, porque la forma correcta sería con la expresión que me falta. ¿Sí? El máximo entre la parte recursiva y la parte iterativa. ¿Sí? Esas serían las primeras dos soluciones, las primeras dos posibilidades. O me quedo con una parte o me quedo con la otra parte. La tercera solución es cuando las dos cosas son iguales. ¿Qué pasa si las dos cosas son iguales? Es donde ustedes ya no pueden decir directamente, no sé, multiplico las dos, no sé qué hago, me tengo que quedar con una solución que no es ninguna de las dos. ¿Sí? Hagamos así. Parte recursiva mayor a parte iterativa. Entonces el resultado es la parte recursiva. Si la parte iterativa es mayor a la parte recursiva, me quedo con la parte iterativa. Y si son iguales, si la parte iterativa es igual a la parte recursiva, tenemos un problema, que lo vamos a solucionar fácilmente. De hecho, esto queda mejor si lo pongo así, supongo. Ahí menor, esto iterativo. Ahí está, supongo que es. ¿Sí? Para poder darle solución al último problema que me queda, lo que me falta es definir una cosa más. En base a estos parámetros que yo tengo acá, voy a definir un nuevo parámetro que se llama, o que le decimos, creo que le llamamos C siempre. C. Y C lo voy a definir como n elevado a logaritmo base b de a. ¿Sí? Esto. ¿Se entiende la notación de n elevado a logaritmo base b de a? Significa eso, literalmente, después se lo ven escrito, significa eso. Por ahí los que trabajaron más con látex sí, Lucas, ya sé. Está. Bien. Entonces. Déjenme ver porque yo no sé, digamos, no me acuerdo en el apunte si lo definíamos eso como C o si definíamos C como el logaritmo y después lo elevábamos a la n. De hecho, déjenme ver eso para que tengan la misma notación. Creo que lo hacíamos por el logaritmo nada más. Si no, después cuando vayan al apunte van a decir, Lucas, lo viste distinto. Sí. Un momento, ¿eh? Es lo mismo. Lucas, perdón. Sí, Es el logaritmo en base b de a. sí. Perfecto. Está Gracias. bien. Acá C le llamamos al logaritmo nada más. Sí. Que para mí sería lo mismo. Está bien. No importa. Llamémoslo igual que lo hicimos en el apunte. Así no hay dudas después. ¿Sí? Vamos a definir el parámetro entonces C, que va a ser logaritmo base b de a. ¿Sí? Así quedamos todos tranquilos. Y entonces lo que voy a decir es que la solución de la parte recursiva va a estar caracterizada por esto. ¿Sí? Por esta C. No va a ser C, pero va a estar caracterizada por C. Entonces, déjenme ponerle el mismo chanchullo de acá. ¿Está?
Ahí está. Está caracterizado por esto, pero no es esto. ¿Sí? Entonces, esto me ayuda a terminar de definir esto que me faltaba antes. ¿Sí? Yo les digo que la parte recursiva es mayor que la parte iterativa. Bueno, pero ¿cómo comparo esto con esto? Básicamente lo que comparo es n elevado a la c. Esto significa que n elevado a la c es mayor que O de f de n. ¿Sí? O de f de n. Esto significa que n elevado a la c es elevado a la c, ahí está, me había puesto un sombrerito, es menor que O de f de n. Entonces, ahora sí, la solución es n elevado a la c. La solución de acá es O de f de n. Y la solución de acá la vamos a sacar de la galera. ¿Sí? Será así. Vamos a poner lo mismo que acá. Acá lo que estamos diciendo es que son iguales. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer acá es simplemente sacar un logaritmo de la galera y multiplicarlo por n a la c. Ahí está. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es todo el teorema maestro, que quizás, dice Lucas, no entendí nada. Pará. Vamos a colorear esto. Esta sería la C. Todas las C las vamos a colorear de lila para que se vea. ¿Ya? Y toda la parte iterativa la vamos a poner de rojo, que sería f de n. Ahí está. Y ya está lista mi obra de arte. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, paso 1, escribimos nuestro algoritmo de esta forma. Paso 2, nos aseguramos que los parámetros sean los correctos. Por ejemplo, acá, ¿sí? Me fijo que A es mayor o igual que 1. Sí. B es mayor a 1 y entero. Sí. F de n, esta función, ¿es polinómica creciente? Sí, es constante. Listo. Cumple con los requisitos. Ahora, vengo acá y me fijo. ¿La parte recursiva es mayor que la parte iterativa? Hay una parte. La parte iterativa y la iterativa y la recursiva son comparables entre sí. No sé, la parte iterativa sé que es O de 1, la parte recursiva está dado por esto. Bueno, calculo el logaritmo base 2 de 1. ¿Cuánto me da? 0. 0. Entonces C vale 0. ¿No? Si yo comparo n a la 0 con f de n, que es O de 1, ¿cuál es más grande? Digamos, son mayor, menor, son iguales. ¿Qué es? ¿Sí? Termina siendo iguales. Terminan siendo iguales. Si yo en este caso estoy comparando n a la 0 contra O de 1. ¿Sí? N a la 0 es una constante, es 1. ¿Sí? Contra O de 1 son iguales. Y como estas dos cosas son iguales, el resultado de esto, ¿cuál va a ser? Sería el logaritmo de n por n a la 0. O sea, logaritmo de n por 1, logaritmo de n. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O demasiado? ¿Lo hice más complicado de lo que debería haberlo hecho? No sé. No se entiende. ¿Se entendió entonces? Entonces, fantástico si se entendió. Porque básicamente eso es todo teorema maestro. No hay más misterio que eso. ¿Sí? Planteamos nuestra función de esta forma. Me fijo que los parámetros coinciden. Si los parámetros coincidan, comparo. Comparo n a la c, por eso me gustaba más hacer con el logaritmo directo, pero bueno. Comparamos n elevado a la c contra la parte iterativa.
Si alguna de las dos es mayor que la otra, la solución es esa. Y si son iguales, agarro cualquiera de las dos que son iguales y lo multiplico por logaritmo. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, eh, venimos acá. Tengo una función que es así, por ejemplo. N sobre 2 más n cuadrado. ¿Sí? Tengo este algoritmo. No sé qué algoritmo es, pero lo escribí y me queda de esta forma. ¿Cómo encuentro la complejidad computacional de este algoritmo? ¿Qué calculo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué números me... no sé, algo? Primero tendrán que empezar calculándose. Perfecto. Calculo C. ¿Cómo era? Logaritmo base B, que sería 2, de A, que es 3. ¿Sí? ¿Y esto cuánto me da? No tengo idea, Lucas. Podemos buscarlo. Según Google es 1,585. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a comparar, ¿qué es? Voy a comparar n elevado a la c contra n cuadrado. ¿Cuál es mayor? ¿Hay alguno mayor que el otro? N cuadrado es más grande, así que esa es la solución. N cuadrado es más grande, entonces la complejidad de este algoritmo es n cuadrado. ¿Sí? Y ya está. Eso es todo. Se acabó el teorema maestro, ese es todo el misterio. Ya está. ¿Sí? En cambio, si yo tuviera, por ejemplo, si esto fuese n y esto fuese, esta por ahí es un poco más fácil de calcular, ¿no? A ojo. Si yo tengo esto, o si quieren pongamos 16, algo así. Si yo tengo esto, hago lo mismo, ¿no? Calculo, primero me fijo que los parámetros sean los correctos, ¿no? A es mayor o igual A es mayor o igual a 1 entero. Sí. B es mayor a 1 entero. Sí. La función es polinómica creciente o polinómica positiva. Sí. Listo. Bueno, creciente también sí, digamos, sí. Todo sí. ¿Puedo aplicar el teorema? Sí, aplico el teorema. ¿Qué hago? Como dijeron, busco la C. La C es logaritmo base 2 de 16. ¿Sí? ¿Y esto cuánto me da? Da 4. 4. Sí, 4. Da 4. Entonces, esto me queda n elevado a la cuarta comparado contra n. ¿Cuál es más grande? Y n cuarta es más grande. Como n cuarta es más grande, el resultado final es n a la cuarta. ¿Sí? No, Profe, una sí. consulta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en vez de n cuadrado tuviéramos n al cubo? La función polinómica en ese caso no siempre está definida positiva. O sea que no podría aplicar el teorema maestro o qué. ¿En qué parte no es positiva? Eh, y de la parte que va de menos infinito a cero, cuando hace tiene el punto de inflexión. Ok. Y si yo te digo que n es el tamaño del problema, sería un tamaño del problema negativo. Ah, sí, es verdad, verdad. Lo que tiene que fijarse es eso, es que tenga sentido para lo que estamos calculando. ¿Sí? Ah, ok, ok, ok. Ahí está, a mí me quedó claro, gracias. Excelente. Lo que sí que hubiera pasado acá, que también ya, yo sé que saben la respuesta, si en vez de esto yo hubiese tenido, por ejemplo, acá hubiese tenido n a la cuarta. ¿Cuál es la complejidad de esto ahora?
Logaritmo de n por n al elevado a la c. Claro. 4. N a la cuarta por logaritmo de n. Sí, básicamente es eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es igual. Ya sabemos que el logaritmo, esto me va a dar 4. ¿Sí? Entonces c es 4. Estoy comparando n a la cuarta con n a la cuarta. Como n a la cuarta es igual que n a la cuarta, son comparables. ¿Sí? Multiplico por logaritmo, que es el tercer caso del teorema maestro. ¿Sí? Es tipo, che, son iguales. Si son iguales, bueno, agarrar cualquiera de las dos, que son iguales, y multiplicarla por logaritmo de n. ¿Sí? Y ya está. Eso es todo teorema maestro. ¿Sí? Entonces, para aplicar esto, por ejemplo, en un árbol binario, primero recuerden que esto es una fórmula matemática. ¿Sí? Si es una fórmula matemática, lo que yo estoy suponiendo acá es, por ejemplo, porque yo siempre digo, bueno, suponiendo que el árbol sea perfectamente balanceado y sea parejito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá yo no tengo forma de decirle matemáticamente, bueno, si bajás por esta rama, tenés cuidado que por ahí tenés menos hijos y no sé qué cosa. No hay forma de expresarlo. Acá estamos suponiendo que es todo homogéneo. ¿Sí? Estoy suponiendo que n a la b es lo mismo para un lado y para el otro. ¿Sí? Por eso hago esas suposiciones. ¿Sí? Entonces, por eso cuando decimos, bueno, el caso ideal de ABB es cuando es todo homogéneo, yo lo puedo calcular de esa forma. ¿Está bien? Porque si no se cumple esto, si no se cumple que esta función es realmente así, como nos puede pasar, por ejemplo, con Quicksort cuando veamos Quicksort, ¿sí? ¿Por qué? Porque Quicksort no me asegura que pase esto. Voy a decir algo parecido. Che, Quicksort puedo calcular Quicksort con teorema maestro, pero si supongo este caso. ¿Sí? Para el resto de los demás casos no puedo, tengo que usar otra forma de calcular el peor caso. ¿Sí? A futuro, para que lo tengan en cuenta. Pero entonces ya está. Yo puedo venir acá y decir, bueno, insertar recursivo. Insertar recursivo tiene la misma forma que el buscar. ¿Sí? Entonces tengo todo esto es O de 1, esto es O de 1, y estas dos cosas son llamadas recursivas con la mitad del problema. ¿Sí? ¿Y cuántas veces? Bueno, una vez, porque voy para un lado o voy para el otro. ¿Está bien? Entonces, la complejidad de esto va a ser la misma complejidad antes. ¿Sí? Es 1 por t de n sobre 2 más O de 1. Listo, es logarítmico. Insertar. Buscar se lo hicimos. Ese lo vamos a saltear. El quitar estaba por algún lado. El quitar. Bueno, el quitar se parece, ¿no? Porque el quitar, el peor caso va a ser que yo tenga que ir hasta abajo de todo y no lo encuentre. Sería como un buscar. ¿Sí? Porque si lo encuentro, después, ¿se acuerdan que lo único que hacíamos era seguíamos bajando hasta encontrar el predecesor? O sea, el peor caso va a ser bajar. Cuando hagan el análisis les va a quedar eso, digamos, no hay mucho más. Va a ser todo esto eso de 1. ¿Sí? Y el que nos queda ver es, que es muy sencillo, es el recorrido en orden, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de la ecuación del recorrido en orden? Fíjense que acá sí, yo tengo esto es O de 1, esto es O de 1. Acá tengo una llamada recursiva. Acá tengo, bueno, la llamada, la función auxiliar que lo vamos a suponer constante. Y tengo la otra llamada recursiva. ¿Sí? Entonces, ¿en qué difiere esto? Esta es la función de buscar, por ejemplo. La función del iterador interno va a tener una forma distinta, ¿no? ¿Qué parámetros va a tener? ¿O en qué difiere del buscar? Que llamo dos veces a la parte recursiva. Claro, en este caso, sí, yo sigo partiendo el árbol a la mitad. ¿Por qué? Porque voy para un lado o voy para el otro. Pero en realidad, acá no es que parto una mitad y me quedo con una mitad. Es como dice Macarena, parto el árbol a la mitad porque voy a recorrer una mitad y después la otra, pero recorro las dos. ¿Sí? Entonces, en este caso sí tengo dos llamadas recursivas. ¿Sí? Porque sí o sí tengo que recorrer todo el árbol. Entonces me voy para un lado y para el otro. No es un lado o el otro, son los dos lados. Entonces, y el trabajo extra que hago, ¿qué es? Bueno, el trabajo extra que hago acá es todo esto que es O de 1 y esta función auxiliar que no debería depender del tamaño del problema, así que la vamos a tomar como constante también. ¿Sí? Tenemos todo trabajo constante, todo esto es O de 1. Entonces, ¿cuál es la complejidad computacional de, el iterador interno? ¿Qué hacemos? Calculamos C y C cuánto nos da.
Logaritmo de base de 2 es 1. Logaritmo base 2 de 2 es igual a 1. Y entonces, ¿esto qué significa? Que vamos a estar comparando n a la 1 contra o de 1, si quieren. 1. Y entonces, ¿qué parte es más grande? ¿La parte iterativa o la parte recursiva? Y La parte recursiva. recursiva. La parte recursiva es mucho más costosa, ¿sí? Entonces, la complejidad de esto va a ser O de n, ¿sí? Que es la complejidad de la parte recursiva, si quieren. ¿Está bien? ¿Y tiene sentido que esta sea O de n? ¿O no tiene sentido? Y sí, porque vas a recorrer todos los nodos del árbol. Entonces tenés que recorrer N Exactamente. nodos. Justamente, el chiste del iterador interno es recorrer todos los elementos. Así que O de n. Tenés el tamaño del problema n, recorres los n elementos, ¿sí? Perfecto. Ya son especialistas en teorema maestro. Entran en el examen, a veces entran al final. Digamos, ven que no es la gran cosa, ¿sí? No sé si alguno se quedó en el camino, puede avisar ahora. Pero si no, yo lo doy como finalizado. Y ya está. ¿Sí? Nos olvidamos. ¿Estamos? Estamos. Bien. Ahora, pasemos al próximo tema. Porque el próximo tema que nos había quedado pendiente son árboles rojo-negro. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que vieron con Valentina ABL. De hecho, este machete que me dio era para árboles. ¿Se acuerdan que vieron ABL la clase pasada? ¿No? Y el ABL era una forma de lograr un árbol balanceado. ¿Sí? Es un árbol autobalanceado. A medida que yo voy insertando, voy quitando cosas, el árbol va quedando balanceado solito, ¿sí? Sin hacer ningún trabajo extra. Por supuesto que las inserciones y las eliminaciones tienen un trabajo extra que tengo que hacer. Pero lo que me refiero es que el árbol nunca va a deformarse. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos de eso, supongo? Sí. Árbol rojo-negro es otra forma de lograr lo mismo. ¿Sí? Déjenme buscar. 2. Perfecto. No importa. Estaba buscando algo, pero no importa. Ahí está. Es lo mismo. Generalmente no lo explicamos en clase porque... Para que lo sepan, nada más lo mencionamos, lo mostramos. Quizás entra alguna preguntita en el examen. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es básicamente eso. Vamos a nombrarlo, vamos a ver las características que tiene, vamos a ver cómo funciona. Y después, bueno, en el examen vemos. Pero básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en tener no solamente guardado en el árbol la información en los nodos, ¿sí? Porque los nodos los vamos a tener que tener. Pero además guardar por nodo una información extra que es el color, ¿sí? Y el color nos va a servir como instrumento para lograr el balanceo, ¿sí? Justamente el balanceo se logra en base al equilibrio de colores, si quieren, ¿sí? Entonces, el color no es nada más que para eso. Es rojo o negro, es para decir o para tomar decisiones en cuanto a cómo balancear el árbol. Los colores nos van a ayudar. Ahora van a ver cómo funciona. Pero básicamente estas son las características que tiene que cumplir, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el ABL las características eran, bueno, cada vez que inserto me fijo la altura y la altura me tiene que dar 0, 1 o 2, era, ¿no? O 2, no, 2 ya me pasaba. Menos 1, 0 y 1. Menos 1, 0, 1. Si era 2 o menos 2 ya me pasé, tengo que rebalancear. Bueno, acá lo que me voy a fijar es esto. Lo que voy a buscar es esto. La raíz del árbol rojo-negro siempre va a tener que ser negra, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Porque así está definido el algoritmo. Los nodos rojos siempre tienen hijos negros. Básicamente esto significa que yo no puedo tener un nodo rojo y otro rojo dos seguidos, ¿sí? Si paso por dos rojos seguidos, hay algo que está mal. Y tengo que rebalancear, recolorear, lo que sea. Las hojas siempre son negras y no almacenan datos, ¿sí? Entonces, básicamente son los punteros null, ¿sí? Los punteros null que están abajo de todo, eso los tomamos como hojas negras.
¿sí? Entonces, en este caso, las hojas negras son esos punteritos null. No tienen datos y son negros. Y todos los caminos desde un nodo hacia las hojas pasan por la misma cantidad de nodos negros, ¿sí? Y acá está esta es la parte fundamental para lograr el equilibrio. Bueno, en realidad son las 4 propiedades juntas trabajando que nos van a dar el balanceo apropiado, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, si yo empiezo por el 7, tengo un nodo negro, paso por el 12, 2 nodos negros, paso por el 15, siguen siendo 2 nodos negros, llego a la raíz, 3 nodos negros, ¿sí? Porque la raíz. Llego a la hoja es un nodo negro, ya lo dijimos acá, ¿sí? Entonces pasé por 3 nodos negros. Ahora, si desde el 7 voy por otro lado, por ejemplo, 7, 1, 12, 2, llego acá a la hoja, 3, 3. Misma cantidad de nodos negros que por el otro camino, ¿sí? Cualquier camino que yo agarre, si el árbol rojo-negro es válido, voy a contar la misma cantidad de nodos negros, ¿sí? Básicamente este recuadro es todo lo que entra en el examen, generalmente. Es saberse estas propiedades y saber aplicarlas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago para insertar algo? Siempre se insertan nodos rojos. Entonces, insertar funciona igual que en un árbol binario de búsqueda normal, ¿sí? Empiezo por el 7, inserto un nodo rojo siempre. Me fijo, el 3 es mayor, voy a la derecha. El 3 es mayor que el 12, voy a la derecha. El 3 es menor que el 15, voy a la izquierda. Lo inserto ahí y a partir de este nodo que es el que inserté, ¿sí? A partir de este que lo dejé así marcadito, a partir de este voy yendo hacia arriba, recoloreando y reorganizando el árbol según corresponda. Es muy parecido al ABL en ese sentido. ¿Se acuerdan que en el ABL yo voy bajando, voy buscando dónde poner y donde encuentro lo inserto ahí y después voy subiendo, recalculando los factores de equilibrio y rebalanceando donde haga falta, ¿sí? Es parecido. Entonces acá lo que voy a hacer, o lo que voy a tener, es una tablita con los 4 casos para esta implementación particular del árbol rojo-negro. Hay varios algoritmos disponibles que hacen lo mismo, algunos tienen más rotaciones dobles que otros. Básicamente yo puse este porque me parecía que era muy sencillo de entender, por lo menos el insertar. Pero por ejemplo, caso número 1 es... Profe, Sí, perdón, una pregunta, porque ahí yo veo que en la tabla de referencia habla de nodos padre, hijo, bueno, nodos padre, hijo, eso estaría sí, bien, abuelo, hermano, sí. pero habla de abuelos, tío, hermano. Y en la clase donde Nico nos presentó este tema de árboles, dijo, solo nos vamos a manejar con nodos padre e hijo, después el resto de los parentescos como que los íbamos a dejar de lado. Sí, y hermano por bueno. ahí también. Es que, como te bueno. digo, esto no lo vamos a implementar, casi que no lo tomamos, digamos. Se lo muestro de curiosidad nada más. Ok, Así que sí, sí, no dije nada entonces. lo dijiste, pero no importa. Entonces, el primer caso es el caso más sencillo, es el árbol estaba vacío e inserto un nodo. ¿Sí? Si yo inserto un nodo y siempre inserto nodos rojos, y una de las propiedades me dice que la raíz tiene que ser siempre negra, estaría incumpliendo una propiedad. ¿Sí? Entonces, el caso número 1 es trivial. Es, si el nodo que insertaste es la raíz, pintala de negro y ya está. ¿Sí? Ya está, se acabó. Muy fácil. El caso número 2, lo que me dice es que si el padre es negro no hago nada. ¿Por qué? Porque no estoy violando ninguna propiedad, ¿sí? La propiedad se viola cuando tengo un hijo rojo de un padre rojo, ¿sí? Nada más, pero acá como tengo un padre que es negro y el hijo es rojo, ya está, no pasa nada. Este recién acaba de entrar, digamos, la longitud de nodos negros no cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es un nodo rojo, no cuenta como un nodo nuevo. Así que los primeros 2 casos son muy sencillos. Casos 3 y 4, bueno, podemos verlos, pero de nuevo, acá sí entra el abuelo al juego y el tío. Si el padre y el tío son rojos, coloreo el padre y el tío negros, coloreo el abuelo rojo y empiezo a hacer lo mismo desde el abuelo y continúo con el mismo algoritmo y empiezo a revisar los casos de nuevo, ¿sí? Vamos, si ustedes lo ven así, no es un algoritmo muy difícil de implementar. De hecho, es bastante sencillo. No es demasiado complicado. Ustedes ya saben cómo hacer estas cosas. Yo tengo confianza en que ustedes podrían agarrar este PDF e implementar su propio rojo-negro. No lo voy a hacer que lo haga porque no tiene ningún sentido. Pero yo sé que podrían, obvio.
Em, y ya está, ¿sí? Y acá, bueno, el caso 4 es un poco más complicado. Dice, el padre es rojo y el tío es negro. Hago esto, hago lo otro, sí, es un poco más retrocedido, pero no importa. ¿Sí? Y después tienen más casos para eliminación, que también tienen otros 5 casos para eliminación. ¿Ven? De nuevo, no lo tomamos porque no tiene ningún sentido. Es simplemente como curiosidad para que sepan que existen otros mecanismos, además del ABL, para lograr árboles balanceados. ¿Sí? Profe, Bien. en ese caso 3 que nos mostraste antes, Ujú. que quedaba el 20, ¿no quedaba el 20 rojo como hoja? O sea, ahí te habría que colorearlo de negro, ¿o cómo es? No, las hojas son los punteros null. Ah, ok. Esas dos O cositas sea, que el están acá 20 abajo. está... Ah, ok. O sea, el 20 es legítimo ponerle que sea rojo. ¿Cómo? Que o sea que el 20 ahí está perfecto que sea rojo. Ah, sí, está perfecto. Sí, fíjate que no viola Ok, ninguna de las reglas del árbol rojo negro. Bien. bien, genial. Y después tenía otra consulta, no sé si se puede, de lo de, que me quedó como dando vueltas, de lo del teorema maestro. Pregunté, sí, decime. No, me puse a pensar y dije, bueno, por ejemplo, si me colocaran, viste que recursivamente se puede hallar lo del factorial, pero después, y pensé, bueno, pero por ejemplo, ¿cuál es la A en esa función de factorial? Lo hiciste. Y, no existe la A. ¿Pero por qué? Fíjate que la fórmula es, digamos, no puedo. Primero, que A no es constante, ¿sí? Esto no es una constante, ya está, ya ahí perdiste. Y después tenés n-1. Vos acá necesitas n dividido algo. ¿Y cómo puedo reescribir esto como n dividido algo? No podés. Tu problema se achica en 1, no se está achicando por un factor entero. Digamos, no está dividiendo de forma entera. No podés plantear el factorial de esta forma. No todas las funciones recursivas las podés escribir así. Para las funciones recursivas que podés escribir así, que son la mayoría de las de divide y conquista, podés encontrar la solución con teorema maestro. Pero si es así, no podés. Ah, ok, ok, perfecto. Tendrás que Pensé que eran rebuscarte la todas, voz. ok, genial. Sí. Bien. Próxima cosa. Acá. Esta es la página que usamos siempre para visualizar cosas de árboles porque es muy práctica y funciona bien. Entonces acá tienen un visualizador de árbol rojo-negro para ver cómo funciona. Por ejemplo, yo inserto un 10, me dice, bueno, inserto un... Por ahí el algoritmo no coincide exactamente con el del PDF porque, como les dije, puede haber más de una implementación posible. ¿Sí? Así que no se preocupen si ven que hace una cosa diferente, pero en definitiva es lo mismo. ¿Sí? Entonces acá insertan cosas y ven cómo, les digo, ¿no? Insertó el rojo, listo, no pasa nada. Si yo inserto algo del lado izquierdo, va a insertar un nodo rojo y como inserté un nodo rojo y el padre es negro, no pasa nada. Ahora, cuando inserte un próximo nodo y se va a encontrar con que el padre es rojo, ahí va a tener un problema y va a empezar a hacer rotaciones y esas cosas. ¿Sí? Rotaciones o cambios de color nada más, ¿sí? Dependiendo. Fíjense que en ese caso cambió el padre y el tío, que eran rojos, los puso negro y después continuó por el abuelo, que es básicamente lo que vimos acá. ¿Sí? Lo cerré. Bueno, pero era el caso ese de que yo les dije, el padre y el tío son rojos y el abuelo es negro, entonces lo que hago es invierto los colores y me voy al abuelo y empiezo del abuelo. El abuelo era rojo, pero era la raíz, entonces la puso negro. ¿Sí? Nada. Eso simplemente por curiosidad, si alguno quiere ver cómo funciona, quiere jugar un rato con esto, puede hacerlo. Y eso es todo. ¿Sí? Bien. También acá en esta página van a encontrar visualizaciones de... ¿ven acá? ¿Sí? Cambios. De árboles B, que para más tarde, y de ABL. Si alguno tiene dudas de ABL, che, ¿cómo funcionaba ABL? Bueno, puede quizás... A ver, yo lo hice así, es así, y viene acá y se fija. Y digo, che, si inserto ahora el 60, esto debería rotar así. ¿Qué hace? Bueno, sí, rota. Está bien, ¿sí? Entonces, lo entendí.
Les puede ayudar a la hora de practicar ejercicios y ver cómo realmente funciona una BL. Es interesante. Después podemos pasar en el Discord. O si alguno quiere pasarlo en el Discord, es bienvenido. Y ahora sí, por fin, llegamos a los temas de esta clase. Que es árbol B y heap binario. Son las 7:15. Supongo que podemos dar una especie de introducción primero. No sé qué prefieren hacer. Si prefieren hacer una pausa ahora. O si no quieren hacer pausa y sigamos largo. ¿Qué prefieren? Porque me parece que es muy temprano para cortar, pero igual podemos cortar un rato si quieren. Una pausa. Necesito un voto más. Si me dice continuar, continuamos. Le da igual, listo, seguimos. Entonces, vamos a ver la siguiente parte. Continuar, ¿no? Me parece que te dejaron solo, Pedro. Encuesta. Bueno, cortemos, pero cortemos 5 minutos nada más. Bueno, 7.